Durante mucho tiempo, Japón y el mundo han sido atacados por criaturas monstruosas conocidas como kaijus. Para hacerles frente se crearon cuerpos de defensa militares, siendo la tercera división la más destacada. Así comienza. Pero después de la destrucción, alguien tiene que encargarse de la limpieza. Aquí es donde conocemos a nuestro protagonista Kafka Hibino, un hombre de 32 años cuyo trabajo consiste en limpiar los restos de kaijus. Aunque suele ser solitario, mantiene una actitud optimista. También conocimos a Mina Ashiro, la capitana de la tercera división. Admirada por su destreza y liderazgo, en su infancia Kafka y Mina eran amigos y compartían un sueño: erradicar kaijus. Sin embargo, con el paso del tiempo, sus caminos tomaron rumbos distintos, haciendo que Kafka se cuestione su propósito en la vida. Al día siguiente, Kafka conoce a Reno Ishikawa, un joven que trabajará temporalmente en la limpieza de kaijus, pues su verdadero objetivo es unirse al cuerpo de defensa. Curiosamente, Kafka intentó ingresar varias veces en el pasado, pero nunca logró aprobar los exámenes finales. Reno le pregunta por qué se rindió, a lo que Kafka responde que aunque dio lo mejor de sí, siempre hubo alguien mejor. Reno, sin embargo, se niega a aceptar esa mentalidad y asegura que jamás se rendirá, incluso si su vida está en juego. Chale, me humilló. Al principio, Kafka ve a Reno como un chico terco e ingenuo, pero sus palabras lo hacen reflexionar. En su primer día de trabajo, Reno es asignado a limpiar el intestino de un kaiju, siendo así la tarea más desagradable. Kafka se burlaría, pero su risa no duraría mucho, pues también debe acompañarlo. Durante el almuerzo, Kafka apenas puede comer debido al asqueroso olor. Sintiendo lástima por Reno, le ofrece tapones para la nariz y vitaminas, pero el orgulloso joven los rechaza. Kafka, sin embargo, insiste hasta que Reno los acepta. Tras una larga jornada, todos se marchan, quedando solo Kafka y Reno. Antes de irse, Reno le da una noticia: el cuerpo de defensa ha aumentado la edad límite para postularse, ahora es de 33 años, lo que significa que Kafka aún tiene oportunidad. Kafka agradece el gesto, reconociendo la buena persona que es Reno, pero el momento es interrumpido por un kaiju residual que ataca de repente. La criatura estaba a punto de devorar a Reno, pero Kafka lo salva en el último momento. Este le ordena a Reno que escape y avise a las autoridades, pero Reno se niega a dejarlo solo. Kafka le grita que no puede morir ahí, pues él tiene que cumplir su sueño y unirse al cuerpo de defensa. Reno, impactado por aquellas palabras, huye para pedir ayuda. Kafka intentaría distraer al kaiju y lo guía hasta un callejón estrecho con la intención de detenerlo. Es en ese momento que recuerda su infancia y el día que la ciudad fue destruida. Mina le contó que su gato murió en el ataque y juntos, motivados por la tristeza, decidieron unirse al cuerpo de defensa. Volviendo al presente, Kafka golpea al kaiju con una barra de metal, pero es inútil. La criatura lo lanza por los aires y al caer le aplasta una pierna. La situación parece perdida, pero Reno regresa y ataca al kaiju. Reno le dice a Kafka que no es un cobarde, que si lo fuera no merecería entrar al cuerpo de defensa. Kafka, impactado, reflexiona sobre sus propias debilidades. Justo cuando el kaiju estaba por matarlos, una lluvia de disparos los destruye. Al voltear, Kafka ve a la tercera división con Mina Ashiro al frente. Mamacita. Exhausto, pierde el conocimiento. Más tarde, y ya en el hospital, Kafka despierta. Al ver el nivel de Mina, acepta que ya no puede alcanzarla. Pero Reno, quien comparte habitación con él, le dice que se comportó como un verdadero soldado y que debe intentarlo una vez más. Sin embargo, y cuando todos pensábamos que ya sería una noche tranquila, un kaiju aparecería frente a Kafka. Este le diría que por fin lo ha encontrado. Antes de que pueda reaccionar, el kaiju se introduce en su cuerpo, provocando una mutación que lo transforma en kaiju con forma humana. Tanto Kafka como Reno quedan en shock y una anciana que pasaba por ahí presencia la escena y la reporta. En su niñez, Kafka y Mina eran inseparables. Él le prometió que siempre estaría a su lado, pero a veces las promesas no se pueden cumplir. Como protocolo, cualquier avistamiento debe ser informado de inmediato para que los civiles puedan evacuar a zonas seguras o refugiarse en sus hogares. La tercera división responde al llamado sin perder el tiempo. Dentro del hospital, Reno Ishikawa intenta calmar la situación, pero todo se sale de control. Ante la gravedad del asunto, él y Ishikawa deciden escapar. Poco a poco empieza a descubrir las habilidades únicas de su nuevo cuerpo. Kafka, aún con esperanzas, le pregunta a Reno si cree que aún podría unirse al cuerpo de defensa, por lo que Reno, con frialdad pero sinceridad, responde que ahora es imposible, porque él se ha convertido en el enemigo. Ambos lograrían refugiarse en un lugar seguro,
pero Kafka percibe la presencia de otro kaiju. La tercera división, al recibir la alerta, se divide en grupos para interceptar la amenaza. Gracias a sus nuevos sentidos, Kafka identifica el tipo de kaiju que se aproxima. Aunque sabe que podría luchar, decide huir para evitar llamar la atención. Sin embargo, la criatura causa estragos, dejando una familia atrapada entre los escombros. El kaiju se dispone a matarlos, pero Kafka aparece justo a tiempo y salva el día. Kafka intenta ayudar a la madre y a su hija, pero su aterradora apariencia solo logra traumatizarlas. Por eso le pide a Reno que las ponga a salvo mientras él se encarga del monstruo. Con un solo golpe, Kafka destruye el kaiju. Reno, paralizado por lo que acaba de ver, apenas puede reaccionar. Sin embargo, Kafka decide que es momento de irse, pero antes de marcharse, la niña le agradece por haberle salvado la vida. Ese gesto conmueve a Kafka, quien recuerda cuando Mina le dijo que mientras estuvieran juntos no habría de qué temer. Poco después, la tercera división llega al lugar y confirma que todo ha terminado. Mina le pregunta a la niñita qué fue lo que ocurrió, pero ella, asustada, se niega a responder. Entonces Mina le promete que acabará con todos los kaijus, a lo que la niña responde que no lastime al kaiju que la salvó. Han pasado 3 meses desde aquel entonces, y sin saber su identidad, la tercera división le ha otorgado un nombre clave, denominándolo así como el kaiju número 8. Mientras tanto, Kafka e Ichikawa siguen trabajando como si nada en el escuadrón de limpieza. Un día, el jefe de Ichikawa le entrega un sobre y le pide que se lo dé a Kafka. Por otro lado, Ichikawa también recibe un sobre con los resultados de su examen y los ha aprobado con éxito. Sus compañeros los felicitan efusivamente, pero Reno, curioso, abre el sobre de Kafka y con una sonrisa descubre que también ha aprobado. Kafka, ahora en forma de kaiju, pregunta si es cierto. En respuesta, Ichikawa le da una patada por haber sido tan imprudente, recordándole que sigue siendo el blanco de las autoridades. Resulta que tras el incidente del hospital, ambos regresaron al lugar como si nada hubiera pasado, para no levantar sospechas. Kafka no se sorprendería por su resultado, pues siempre aprueban el primer examen, pero es en la segunda donde suele fallar. De esa manera, Ichikawa le indicaría que se tome las cosas con más seriedad, puesto que las pruebas finales están por comenzar. Y así, luego de 10 días aproximadamente, una gran cantidad de personas se presentan para las pruebas de ingreso. Entre ellas, una joven rubia de 16 años empieza a fastidiar a Kafka llamándolo anciano. Esto irrita bastante a nuestro protagonista. La chica sigue molestándolo y le pide que mueva su auto porque el número 5 es su número de la suerte. Y casualmente, ese es el lugar donde Kafka estacionó el auto. Así y sin temor, Kikoro movería el auto de Kafka, lo que obviamente volvería loco a nuestro protagonista. Esta joven se presenta como Kikoro Shinomiya, participante número 2016, y dice que su pasatiempo es matar kaijus. Inesperadamente, Kikoro se acercaría a Kafka y lo empezaría a olfatear. Esta le diría que apesta a kaiju. La situación se pone tensa, pero Ichikawa interviene a tiempo, justificando que ambos trabajan para el escuadrón de limpieza. Kikoro por ahora se distrae, pero el conflicto está lejos de terminar. Las pruebas inician. Como era de suponerse, los años no pasan en vano para nuestro protagonista. La segunda etapa consistía en una prueba física y otra de aptitud. En la primera, a Kafka le va terriblemente mal. En este punto conocemos a más postulantes, entre ellos a Haruichi Izumi, un muchachito con el pelo verde que salió segundo en la prueba, y Saro Furuhashi, que tiene el pelo rojo o rosado, bueno, no estoy seguro, llámeme ciego, y Aoki Kaguragi, que quedó primero en la prueba. Todos ellos grandes prospectos. Casualmente, y a diferencia de otros años, este grupo es de mayor nivel, principalmente por Kikoro, de apenas 16 años, siendo la más joven y con muchos estudios militares encima. Ichikawa le dice a Kafka que no se desespere, que aún hay pruebas por delante y que él tiene más experiencia con los kaijus que todos juntos. Aquí también conoceríamos a un chico con peinado de honguito, conocido como Shoshiro Hoshina, el segundo al mando de la tercera división del cuerpo de defensa. Hoshina sería el encargado de la prueba de aptitud. Para dicha prueba, los postulantes tendrán que exterminar a kaijus reales, lo cual decepciona bastante a Kafka e Ichikawa, ya que su plan era diseccionarlos. Para esta prueba se les dará trajes especiales que utilizan tejido orgánico de kaijus y aumentan exponencialmente el poder de combate del portador. Cabe recalcar que esos trajes son de uso exclusivo del cuerpo de defensa. También conoceríamos a la operadora del tercer escuadrón, Kokonoi Okonogi. Vaya, hoy es día para conocer a medio elenco. En fin,
Ella explica que se medirá el poder de batalla dependiendo de cuánto poder puedan extraer del traje. Mientras más poder, mejores habilidades. Como era de esperarse, algunos tienen mayor porcentaje que otros. Ejemplo, Kikoru, que obtiene un 46%, mientras que nuestro protagonista no llega ni a un 1%. En fin, el objetivo de esta última prueba consiste en eliminar al kaiju principal y a otros 36 kaijus residuales. No olviden que los kaijus residuales son más pequeños y débiles que los principales. A los postulantes se les darán armas especiales y un dron que monitorea sus movimientos. Si alguno corre peligro, se activará automáticamente el escudo del traje, pero eso eliminaría al postulante de la prueba. Kikoru, como siempre, tomaría la delantera matando un chingo de kaijus. Por su parte, Kafka sabe que los drones están monitoreándolos y reconoce que con su bajo nivel no podrá matar ni una cucaracha. Entonces, brillantemente se le ocurre apoyar a los atacantes. Rápidamente identifica qué tipo de kaijus son e informa a sus compañeros para que ataquen los puntos débiles. Todo parecía marchar bien hasta que un kaiju ataca a Kafka dejándolo fuera de combate, pero si de afortunados hablamos, él es uno de ellos porque Kikoru le salva la vida eliminando a la bestia sin despeinarse. Sin embargo, Kafka termina con una pierna rota y sabe que no podrá continuar, pero como si se tratara de un milagro, su nivel de combate sube a un 0.01%. No es mucho, pero es lo que hay, y eso le permite seguir en la prueba. Ichikawa y Kafka inician un nuevo plan para atacar, pero presumida como siempre, Kikoru entra en acción destruyendo kaijus residuales hasta llegar al kaiju principal. Sin mucho esfuerzo lo destruye y así finaliza la prueba. Dato importante, el padre de Kikoru casualmente es el director del ejército, o sea, el mero mero. Por eso se esperan grandes cosas de ella, pero esta historia está lejos de acabar porque cuando Kikoru ya se iba, un kaiju con cabeza en forma de clavo la ataca y la hiere seriamente. Como si fuera una película de terror, los kaijus empiezan a levantarse otra vez. Kikoru se recupera levemente gracias al traje. El kaiju cabeza de clavo habla y le dice que mastique bien antes de hablar, o sea que no cante victoria antes de tiempo. Sin pensarlo, ataca de nuevo a Kikoru. Kokonoi informaría que el nivel de kaiju ha llegado a 6.4, considerándolo una amenaza en potencia. Se activaría la evacuación, el kaiju cabeza de clavo desaparece, la capitana Shiro y Hoshina van al rescate, mientras tanto Kikoru recobra fuerzas, pero el kaiju la vuelve a atacar. Desde niña Kikoru siempre fue aplicada pero solitaria, por lo que su padre solo espera grandeza y minimiza sus logros, sobre todo tras la muerte de su madre. Nadie entiende qué pasa, pero el kaiju empieza a regenerarse al punto de generar una nueva fuente de energía. Kikoru ya estaba resignada, pero por obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo, Kafka, o sea el kaiju número 8, entra en escena y la protege. Kikoru no entiende qué rayos sucede y Kafka le suplica que no diga nada. El condenado kaiju ataca de nuevo, pero el kaiju número 8 esquiva sus ataques y llega a un nivel colosal de 9.8. Con un solo golpe, el kaiju número 8 destruiría al kaiju principal. Asimismo, como buen chavorruco, le pediría a Kikoru que tenga más cuidado. Luego llega Ichikawa y le recrimina su irresponsabilidad por transformarse. En ese momento Kikoru se desmaya. Cuando llega la tercera diversión, todo ha terminado. La capitana Shiro y Hoshina no entienden nada. Afortunadamente, todos los postulantes llegaron sanos y salvos a los refugios. Ya en el hospital, la capitana Shiro visita a Kafka y Ichikawa y les agradece por salvar la vida de Kikoru. Paralelamente, Kikoru se recupera. Hoshina le dice que gracias a ella se derrotó al kaiju, aunque ella sabe que eso no es verdad. Fue Kafka, pero decide callar para buscar más respuestas. Ya en Tokio, el kaiju cabeza de clavo se entera de que nadie murió en el ataque. Este se preguntaría si el cuerpo de defensa es realmente tan fuerte como dicen. Ahí descubrimos que esta bestia puede cambiar de forma y, para sorpresa de todos, toma la apariencia de un humano que trabaje en el cuerpo de limpieza. Como era de esperarse, Kikoru aprueba el examen e ingresa al cuerpo de defensa. También Ichikawa y otros más, formando un grupo de 27 aprobados. Milagrosamente, Kafka también es admitido, aunque como cadete en observación, ya que Hoshina vio potencial en él. Durante la ceremonia, la capitana Shiro les dice que lo peor está por venir y que podrían morir si no tienen cuidado. Justo en ese momento, Kafka llega y, como siempre, hace el ridículo diciendo en voz alta que espera luchar pronto a su lado. La capitana lo castiga físicamente, causando la risa de todos. Al terminar, Kikoru le dice a Kafka que deben hablar. Durante la conversación, él explica cómo se convirtió en kaiju y considera decir la verdad al cuerpo de defensa, pero Kikoru no está de acuerdo, ya que lo más probable es que quieran experimentar con él. También le revelaría que los kaijus con nombre clave como el kaiju número 8 son desmembrados para usar sus restos como armas. Aterrorizado, Kafka le pide que no diga nada. Tras
Tras mucho insistir, Kikoru accede porque él le salvó la vida, pero le advierte que si se vuelve peligroso, ella misma lo matará. Pasan los días y los entrenamientos cada vez se vuelven más difíciles. Los niveles de los nuevos integrantes van en aumento, tanto así que Kafka ahora tiene un poderosísimo 1%. Poco a poco los muchachos se van conociendo y formando equipo, compartiendo las razones por las que se unieron al cuerpo de defensa. Algunos lo hicieron porque la capitana Ashira los salvó en el pasado. Algunos se unieron al cuerpo de defensa por motivos familiares, pero acá es donde Kafka suelta la lengua y cuenta que él y Mina se conocen desde hace años. Esto obviamente genera curiosidad entre sus compañeros, volviéndolo el centro de atención por un momento. Los entrenamientos no paran y Kafka, más consciente que nunca, sabe que tiene que esforzarse el doble, así que se pone las pilas y empieza a estudiar como loco. El segundo capitán Hoshina se da cuenta del cambio y no puede evitar preguntarle si todo este esfuerzo es por la capitana Shiro. Kafka sin salida lo admite. Hoshina con su clásica ironía le lanza la bomba. ¿Acaso quieres quitarme el puesto del segundo capitán? Kafka, entre decidido y nervioso, le responde que sí. Ante eso Hoshina lo deja seguir estudiando, pero antes de irse lanza una advertencia: que no se encariñe mucho con sus compañeros porque en ese lugar las desgracias son el pan de cada día. Digas eso, mi amor, por favor. De la nada suena la alarma y se detecta la presencia de un kaiju, y no uno cualquiera, no señor. Mientras más se acerca, más crece. No viene solo porque también aparecerían un montón de kaijus residuales. El plan es sencillo: la capitana Shiro se encargará del kaiju principal mientras que el resto del escuadrón va por los residuales. Kafka ve esa como su última oportunidad para ser aceptado oficialmente en el cuerpo de defensa, así que no duda y se lanza al ataque para defender la ciudad. Lluvia de misiles. Kikoru como siempre lidera el ataque y revienta kaijus a diestra y siniestra. Ichikawa aprovecha eso y empieza a cargarse bestias él solito, todo para que Kafka no tenga que transformarse. Mientras tanto, los novatos empiezan a destacar en el combate, lo que deja a Kafka un poco rezagado, pero en vez de frustrarse se motiva y como tiene conocimientos en kaijus empieza a dar información clave sobre los puntos débiles y núcleos de los bichos. Eso permite eliminarlos más fácilmente. Dato curioso: estos kaijus tienen órganos reproductores, así que hay que darles justo ahí para que no se multipliquen. El segundo capitán reconoce la ayuda de Kafka y le agradece por los datos. Por otro lado, la capitana Shiro ya está en posición, lista para disparar con un arma de precisión. No mete un solo tiro, mete 4 y deja a la bestia hecha puré. Kafka, viendo todo el desastre de lejos, se emociona como nene en Navidad, pero Hoshina lo baja de la nube preguntándolo si ya se quiere rendir, porque estar al lado de Ashiro no es cualquier cosa. Kafka, curioso, le pregunta si él podría llegar a ser como ella. Sin embargo, Hoshina se ríe y le dice que no, porque su potencial con las armas es bajo, pero que su fuerte son los kaijus de tamaño chico y mediano. Justo en ese momento aparece un kaiju de entre las calles. No le dura ni un segundo a Hoshina, que lo parte en dos sin pestañear. Y cuando pensábamos que todo estaba controlado, de los restos del kaiju principal empiezan a salir más kaijus residuales, lo que agota a los novatos y baja su poder de combate. Mientras tanto, Ichikawa e Iharu responden a una llamada de emergencia, y al llegar se topan con un limpiador, hasta que ese sujeto empieza a hablar raro, acusándolos de destruir el órgano reproductor de los kaijus. Al darse la vuelta se revela el misterio: es el kaiju cambia formas. Sin darles chance, algo sale de sus manos y ataca a Iharu, que queda fuera de combate. Ichikawa intenta pedir refuerzos, pero las señales están bloqueadas. El kaiju ataca de nuevo, pero Ichikawa recuerda lo que Kikoru le dijo y lanza un contraataque. Le dice a Iharu que se vaya a pedir ayuda, pero este se niega. Al final, Iharu se convence y sale corriendo, pero el kaiju ya tiene a Ichikawa contra las cuerdas. Justo cuando estaba por terminarlo, Iharu regresa y lo salva. Ichikawa, sorprendido, le pregunta por qué volvió, a lo que Iharu responde que quiere ser alguien mejor y que juntos podrán derrotarlo. Ambos lanzan un ataque combinado, pero el kaiju se protege con restos de otros kaijus muertos y se lanza directamente contra Ichikawa. Tan pronto como Hoshina recibiría la noticia de que no hay señales de Ichikawa e Iharu, eso alertaría a Kafka y Kikoru, quienes sabían que esto no era nada bueno. De regreso con Ichikawa, este caería al borde de la inconsciencia. El kaiju ya estaba a punto de matarlo, pero Iharu no lo dejaría solo y atacaría, aunque poco o nada le serviría, pues el kaiju bloquearía todos los ataques y golpearía a Iharu. Ya resignado a morir, Iharu comenzaría a aceptar su destino, pero sus plegarias serían escuchadas en el último momento. Justo cuando todo parecía perdido, el kaiju número 8, nuestro protagonista, entraría en escena atacando al kaiju humanoide.
Ya en los brazos de su salvador, Kafka se disculparía con Ichikawa por haber tardado tanto. Moribundo, Reno insistiría que esperaba ser más fuerte para que su amigo no pudiera transformarse. El Kaiju cabeza de clavo ya había tomado el control. Notaría la presencia del Kaiju número 8 y no entendería por qué un Kaiju atacaría a uno de su misma especie. Sin embargo, no importaría mucho ya que ahora lo tendría que matar. Kafka activaría el Ultra Instinto y comenzaría a golpear al Kaiju humanoide. Sin embargo, este se protegería muy bien de los ataques y Kafka sabía perfectamente que el núcleo estaba en el tórax, por lo que ese sería el punto débil para eliminar a su enemigo. Pero como era de esperar, todo su plan se iría al traste, porque en ese preciso momento uno de los escuadrones llegaría al lugar interrumpiendo la batalla. La situación empeoraría rápidamente ya que en cuestión de segundos el Kaiju humanoide se había recuperado, anulando el ataque de Kafka y escapando. Ahora Kafka quedaba solo, convirtiéndose en el objetivo. Sin más remedio, Kafka distraería al escuadrón para poder escapar ya que el resto del equipo aún estaba en camino. Kafka creía que se había salido con la suya, pero pronto descubriría que no. El segundo capitán Hoshina lo encontraría y daría la señal para que los refuerzos llegaran al lugar. Hoshina no perdería el tiempo y se lanzaría al ataque mientras Kafka solo podría evadir los golpes. La situación era complicada ya que Kafka sabía que la especialidad de Hoshina eran los kaijus pequeños y encima este tenía un poder de batalla del 92%. La pelea continuaría intensamente, pero sin otra opción Kafka huiría nuevamente. La ciudad había quedado un desastre y el Kaiju número 8 seguía siendo el objetivo. Por su parte, Kikoru comenzaría a cuestionarse sobre el hecho de confiar en Kafka, pero todo eso desaparecería cuando viera cómo había salvado a Ichikawa e Iharu. Durante la batalla, Hoshina confirmaría sus sospechas ya que el Kaiju número 8 sería de categoría especial y que no se veía uno así desde hace 5 años. El Kaiju humanoide había escapado, pero fue identificado y a partir de entonces recibiría el nombre clave del Kaiju número 9. Ya en el hospital, Ichikawa agradecería a Kafka por haberlo salvado, aunque lo que no sabía era que Iharu se encontraba en la misma habitación, escuchando todo, lo que generaría confusión en él. Kikoru rápidamente salvaría el momento explicando que gracias a la información proporcionada por Kafka pudieron ayudarlos. Poco después, todos celebrarían la recuperación de sus compañeros. También conoceríamos más sobre Haruichi, quien resultó ser parte de la familia de Insumo Technologies, una empresa encargada de la fabricación de armas anti-kaijus. Todos disfrutarían del bello momento, pero como suele pasar, algunos se pondrían algo altaneros con las bebidas, lo que causaría algunos momentos graciosos. Poco a poco todos empezarían a confraternizar con la idea de mejorar en sus habilidades, pero como siempre las cosas no durarían mucho tiempo. Las discusiones sobre quién era el mejor comenzarían a surgir nuevamente. Las sorpresas no terminarían ahí, ya que el segundo capitán Hoshina nombraría oficialmente a Kafka como parte del escuadrón de defensa. Como se imaginarán, Kafka estaba eufórico ya que ahora estaría más cerca de la capitana. Pero no solo eso, sino que la capitana también le revelaría que fue gracias al segundo capitán que fue aceptado en el cuerpo de defensa, principalmente porque vio en él gran potencial y utilidad y espera que no lo decepcione. ¡Sí! ¡Sí! Kafka andaba feliz, pero esa misma noche descubriría al segundo capitán entrenando. Intrigado, le preguntaría qué hacía ahí. Hoshina con una sonrisa le respondería que estaba entrenando para darle una paliza al Kaiju número 8, porque esta vez no se salvaría. Kafka se asustaría un poco, pero con el fin de no levantar sospechas respondería que ayudaría en lo que pudiera. Parecía ser una noche tranquila, pero los descansos son un lujo que no se pueden permitir, porque justo esa noche la base de Tachikawa sería atacada por Kaijus tipo pterodáctilo. La capitana Shiro no se encontraba en la base, así que el segundo capitán Hoshina tomaría el control. Poco después la tercera división se desplegaría para defender la base. En ese momento Kafka daría una alerta importante ya que los kaijus de ese tipo estaban atacando de manera colectiva, algo extraño porque estas criaturas normalmente no actúan en grupo. La razón era que estaban siendo comandados por un kaiju especial de nivel 8.3, lo que lo convertía en una amenaza seria. El segundo capitán iría con todo contra el kaiju principal, pero sabía que cualquier error pequeño podría costarle la vida. Por su parte, Kafka alertaría a sus compañeros sugiriendo que debían atacar a los pterodáctilos en la espalda, ya que esa era la vía para acceder a su núcleo. Sin embargo, las bestias empezaron a pelear de manera coordinada, lo que dificultaba mucho los ataques del cuerpo de defensa. A su manera, y siempre presumida, Kikoru se lanzaría al ataque frontal. Cabe recalcar que hace unas semanas le habían otorgado un arma especial debido a su poder, el cual era comparable al de
finalmente la capitana Shiro y Hoshina, junto con Ichikawa, derrotarían fácilmente a los kaijus. La bestia roja seguiría atacando al capitán Hoshina, causándole serios problemas para defenderse. A punto de perder la batalla, se saltarían los protocolos de defensa. Mientras tanto, más escuadrones llegaban para ayudar a la tercera división. La bestia roja se confiaba en los movimientos previos de Hoshina, pero este demostraría una destreza increíble, derrotando finalmente al kaiju. Todos celebraban la victoria, pero la bestia roja comenzaría a mutar, alcanzando un nivel de 9.0. No, ya valió mal. La bestia iría directo por el capitán Hoshina, quien contraatacaría, pero la diferencia de poder era tal que sobrepasaría su límite. Los kaijus pterodáctilos comenzarían a estrellarse contra sus objetivos, empeorando la situación. En ese momento conoceríamos más sobre la infancia del segundo capitán Hoshina. Cuando era un niño, su padre le había dicho que olvidara la idea de unirse al cuerpo de defensa, ya que la era de las espadas había terminado como la era Edo. Volviendo a las batallas, y por pura suerte, el capitán Hoshina se salvaría. La bestia roja seguiría destruyendo todo a su paso. Nadie había creído en Hoshina hasta que conoció a la capitana Shiro, quien vio gran potencial en él. Motivado por esos recuerdos, Hoshina volvería al ataque, pero casi sin éxito. La bestia roja estaba a punto de matarlo y sin más remedio, Kafka empezaría a transformarse en el kaiju número 8. Sin embargo, en ese momento la capitana Shiro llegaría para atacar a la bestia roja. No lo haría una sola vez, sino varias veces. Kikoru también atacaría, uniéndose a Hoshina para derrotar al kaiju. Sin embargo, los pterodáctilos no se quedarían quietos y atacarían a nuestros héroes, dificultando el acceso al núcleo del kaiju principal. Y aún peor, la bestia empezaba a regenerarse. Con la situación al límite y arriesgando su vida, el capitán Hoshina distraería a la bestia principal, dándole el tiempo suficiente a la capitana Shiro para volver a disparar y finalmente darle en el núcleo de la bestia. Sin embargo, cuando todo parecía terminado, los kaijus pterodáctilos comenzarían a unirse, formando una gigantesca bola de kaijus con el poder suficiente para destruir toda la ciudad. Ante esto, Kafka se transformaría nuevamente en el kaiju número 8, dejando a todos incrédulos. Este iría al ataque contra la bola gigantesca, alejando la explosión fuera del alcance de la ciudad. De esta forma, Kafka salvaría miles de vidas. Sin embargo, también sabía que había arruinado todo, y como consecuencia sería arrestado por el cuerpo de defensa. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Kafka sabía que había cometido un grave error y que había decepcionado a muchas personas por no haber dicho la verdad. Sin embargo, tanto Ichikawa como la capitana Shiro le darían su apoyo, argumentando que sus acciones eran las de un humano tratando de salvar a sus compañeros y que no representaba una amenaza para la humanidad. Esas palabras hicieron que Kafka llorara de emoción. En la base militar de Ariake, Kafka sería custodiado por el alto mando. Los días pasan y la incertidumbre se apodera de sus compañeros. Mientras tanto, Kikoru, armada de valor, hablaría con su padre para pedir por la vida de Kafka, pero de nada serviría, ya que Shinomiya le mostraría una radiografía del cuerpo de Kafka, revelando que ahora poseía un núcleo y no un corazón. Kafka había pasado a ser una bestia, igual que aquella que mató a la madre de Kikoru. A pesar de esto, Kikoru seguiría creyendo en Kafka y confiando en él. La situación se complicaba aún más, ya que debido al incidente, el alto mando militar decidiría replegar a la tercera división, enviando a cada uno a diferentes cuerpos de defensa con el fin de restaurar el orden. El director Shinomiya no se andaría con juegos y sometería a Kafka a una serie de pruebas para demostrar que no era humano. Usaría guantes especiales, armas creadas a partir de las células del kaiju número 2. Kafka resistiría a duras penas mientras Shinomiya lo atacaba sin piedad. En una pelea épica, Kafka perdería el control y el kaiju número 8 tomaría el control de su cuerpo. Este iría con todo contra Shinomiya, quien respondería con todo lo que tenía usando su traje especial. La pelea sería brutal y el kaiju número 8 tomaría la ventaja, estando a punto de acabar con el padre de Kikoru. Sin embargo, y motivado por el recuerdo de la capitana Shiro, Kafka libraría una batalla interna consigo mismo, atacándose para recuperar el control de su cuerpo. Kafka perdería el conocimiento, pero justo en ese momento el capitán de la primera división llegaría para rematarlo. Sin embargo, Shinomiya lo impediría. La prueba había terminado y tras una junta del alto mando se decidiría qué hacer con
con Kafka. La capitana Shiro defendería a Kafka diciendo que nunca tuvo preferencias por él, por lo que había demostrado ser una persona en quien confiar. La directiva seguiría cuestionando las palabras de la capitana, pero finalmente se tomaría la decisión de no eliminar al Kaiju número 8. Shinomiya le salvaría la vida a Kafka y por el momento se le permitiría seguir formando parte del cuerpo de defensa sin convertirlo en un arma. Kafka sabía perfectamente que solo sería utilizado como herramienta, pero aún así lucharía para ayudar a su país. La noticia se esparciría rápidamente y muchos celebrarían su liberación. Así termina la primera temporada de Kaiju número 8. Sin embargo, hay una escena postcréditos en la que el Kaiju número 9 se adapta a la vida humana y busca venganza. ¿Qué sucederá en la siguiente temporada? ¿Dónde están los Kaijus número 3, 4, 5 y 7? ¿Kafka finalmente estará con la capitana Shiro? Todas esas preguntas serán respondidas en julio de 2025. Recuerda que si te ha gustado el video, no olvides darle un merecido like y suscribirte al canal porque más historias se aproximan aquí en Phantom Geekers.